Tenemos para esta tarde es el evangelio mundano, cómo ha crecido, ha repollado, ha tomado prácticamente el control en muchas congregaciones, el evangelio mundano, y nosotros queremos hablar algo más acerca de este tema, porque es importante que nos renovemos en el conocimiento, ya que hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas directas e indirectas que se han esparcido por el mundo, y de esta manera mucha gente las ha abrazado, muchos por ignorancia voluntaria y otros por ignorancia de falta de conocimiento. Y al falta de conocimiento, Dios envía una voz para un despertar. Y para eso Él nos ha enviado con su programa, Comprometidos con la Verdad. Aleluya. Y vamos a estar utilizando como base de apoyo para nuestros comentarios, para sustentar nuestros comentarios, en el libro de Juan capítulo 12. Usted tome su Biblia, lápiz y papel a mano, y vamos a estar juntos analizando este tema, porque es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento proveniente del cielo, proveniente de Dios. Aleluya. Que sea certero, que sea exacto, que sea bien definido, porque no podemos coger cualquier cosa que se nos quiera dar, sino que nosotros debemos tener el evangelio santo y verdadero de Jesús, para que en aquel día no nos sea notificado que hubimos perdido nuestro tiempo en la tierra por no haber prestado atención y buscar con exactitud lo que nos va a enseñar a caminar un mejor camino. Estaremos utilizando el libro de Juan capítulo 12, el Evangelio según San Juan capítulo 12, en su verso 42 y 43. También estaremos utilizando Jeremías capítulo 10, verso 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahí también vamos a buscar en el libro de Jeremías. Usted vaya conmigo al libro de Jeremías capítulo 10, verso 3. Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Alabado sea el Eterno para siempre. Y este tema que tenemos en esta tarde tan gloriosa, el evangelio mundano. Saben, mis amados, que utilizamos este tema porque hay mucho que significar hablando de algo tan importante como el evangelio. Pero viendo que Jesús nos dio un mandamiento y nos dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Estos son detalles importantes. Entonces, ¿por qué el evangelio mundano? Entramos en detalle de esto. Porque el evangelio es buenas nuevas, la doctrina de Jesucristo. Predicar el evangelio es
una parte importante que conduce a la salvación. El Evangelio es lo que se lee o canta en los cultos, religiones cristianas, figura verdad indiscutible. Sus palabras son el Evangelio. Aquí dice que el Evangelio es una verdad indiscutible. O sea, no hay espacio para discutir lo que es verdad de una manera claramente identificado. Los argumentos sobrarían porque el Evangelio es práctico. El Evangelio no tiene que ver con prácticas ocultistas, no tiene que ver con extra ritos, sino que los ritos del Evangelio están ahí. El Evangelio tiene 2 ritos únicamente. Como ritos o ceremonias, como usted quiera llamarle. Esto está el bautismo en las aguas y la Santa Cena. 2 ceremonias que son instituidas desde que inició el Evangelio. El Evangelio inicia en Juan el Bautista hasta nuestros tiempos y inicia con el bautismo. La Santa Cena, quien le dio continuidad, hoy se le llama Santa Cena. Eso es Eucaristía o Pascua, la comunión, el partimiento del pan. Se le ha dado muchos nombres, pero al fin es la Pascua, es la conmemoración de la Pascua que celebraron los hebreos cuando salieron de la cautividad, el tiempo de servidumbre en Egipto. Y Jesús le dio un curso, pero luego él la, podríamos decir, para nosotros ha sido simplificada porque no somos hebreos, sino que somos de la población gentil que ha sido llamado al Evangelio. ¿Y por qué Evangelio mundano? Evangelio mundano es aquel que muestra características de poderse fusionar con cualquier doctrina, filosofía, ciencia, organización, religión, rito, etc. Por eso es mundano, porque se entrelaza de manera compromisoria con el mundo. Entonces, si hay algo que te ata y no te permite avanzar hacia Cristo, cumpliendo sus mandamientos, entonces es porque hay algo que amas más y pertenece al mundo. Alabado sea el Eterno para siempre. Y queremos también señalar celebraciones adoptadas, el Evangelio, el supuesto Evangelio, que muchas congregaciones están viviendo, que muchos adeptos al Evangelio están viviendo. Ellos han abrazado muchas prácticas, ceremonias, ritos, celebraciones que ciertamente son todas contrarias al Evangelio y no tienen sustento bíblico, aunque de una manera, podríamos decir, arbitraria, algunos quieren justificar en la Escritura sus malas obras, pero no guardan sustento verídico. Celebraciones que ha adoptado la iglesia evangélica contemporánea, principalmente los pentecostales. Ahí es donde está el caos más profundo. Los pentecostales principalmente. Dice, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día Internacional de la Mujer, la Navidad, Semana Santa, San Valentín, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son prácticas que ha abrazado la iglesia evangélica contemporánea y sin esto ellos no se consideran evangélicos. Ese es un problema garrafal, muy profundo, que han contraído en el paso de los años. Y queremos enfocar muy claramente la Navidad porque estamos en la víspera de ella, de esta abominación, algo tan horrible a la presencia de Dios es la supuesta Navidad.
datos suficientes, históricos, bíblicos, tenemos para decir que esto es una abominación, la mal llamada el nacimiento de Jesús. Pero veamos lo que nos arroja la historia. La Navidad es una práctica pagana y vemos que los personajes que promueven la Navidad dentro y fuera de las iglesias, con mucha astucia envuelven un mensaje, un buen mensaje para envolver a los incautos del Evangelio, aquellos que no tienen conocimiento del Evangelio y aquellos que no tienen voluntad de seguir la esencia del Evangelio, pues fácilmente se desvían detrás de cualquier celebración. Y dice que esta gente en la Navidad, para que adoren una Trinidad infernal, envuelven, dan muchos mensajitos, citan parte de la Escritura, de la Biblia, y de esta manera tienen a tanta gente envueltos. Personas que tú los ves con mucho conocimiento y con un supuesto gran amor por Dios, y entonces son ellos quienes le dan más fuerza a estas prácticas paganas. Y entonces, supuestamente celebrando el nacimiento del niño Jesús, entre comillas, vamos a declarar ahorita, en un tiempecito, en unos minutos, estas comillas, entre comillas, celebran el nacimiento del niño Jesús. Sin embargo, se emite la celebración a una Trinidad infernal, cuyos nombres reales son Ninro, Semiramis y Tamuz. Tamuz, Semiramis y Ninro. En esta época de la Navidad, en que muchos festejan y disfrutan y no se olvidan de los regalos más preciados, oye cómo envuelven esto, que podemos recibir, nos lo ofrece Dios. Escuche bien, con mucho cuidado. Esos son mensajes navideños que supuestamente salen de la iglesia. Dios nos envió a su único Hijo, Jesucristo. Y es en esta época del año que celebramos su nacimiento. Recuérdese que Jesús tenía una memoria en su mente, y su madre María también, y él nació, y la escritura histórica, bíblica, sagrada y universal, en ninguna parte señala que ellos hayan celebrado el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Entonces, seguimos dando datos. Dice, durante nuestra vida y sobre todo durante esta época del año, lidiamos con situaciones que nos causan estrés, problemas familiares, enfermedades, problemas económicos y otros. Sin embargo, la Navidad nos recuerda el amor y el cuidado de Dios hacia nosotros. Ustedes ven, todo parece verdad, todo parece tener un gran sentido. Dice, en esta Navidad, el regalo de salvación puede ser suyo si acepta a Jesús como su Salvador. ¿Desea aceptar a Jesús? Puede orar la oración que aparece más abajo. Bueno, en fin. Dice que es para que supuestamente usted acepte a Jesús con esta supuesta oración. Y ese evangelio de gozo y de disfrute y de mucho deleite, mucha gente está entrando a este evangelio porque les ofrecen todo lo que el mundo brinda allá afuera, se lo ofrecen dentro de las congregaciones, y el problema más grande es que ellos los proclaman como salvos. Sí, él es salvo, él se arrepintió a Jesús, pero no ha dejado nada de lo del mundo,
todo lo que trajo del mundo se lo aceptan, y además de eso le presentan otras cosas que también vinieron del mundo, pero ya están en la iglesia, y estas personas con mucho orgullo se autoproclaman como salvos. ¿Por qué con mucho orgullo? Porque el orgullo es jactancia, altanería, una sobrevaluación de su propia persona, y por ende el orgullo no es de Dios. Todas estas son las cosas que nos iluminan la mente. Hay gente que dice, yo soy cristiano con mucho orgullo. Orgullo, porque el orgullo proviene de Satanás. En la escritura, en forma de tributar gloria a una buena acción o sentimiento, en ninguna parte utiliza el término orgullo, sino que siempre es de una manera como para señalar que eso es mal. Entonces, seguimos hablando acerca de la Navidad. ¿Vieron qué mensaje supuestamente bonito de la Navidad? Ahora vamos a tratar de desenmascarar los secretos que encierra la Navidad. La Navidad. El divino niño Jesús, católico principalmente, escuche lo que dice, católico. El Dios Tamuz babilónico, fiesta e historia que usted debe saber. El original de la Navidad, el 25 de diciembre es donde se celebra la Navidad, y dice que esto fue el nacimiento de un nieto de Noé llamado Nimrod. También Nimrod fue el fundador de diferentes ciudades de Babel, y el primer hombre que los babilonios y asirios consideraron como Dios. Del 25 de diciembre no se hace mención en algunos de los sagrados escritos, la Biblia. Ninguna parte de ella menciona el cumpleaños de Jesús, porque los verdaderos cristianos jamás celebraron cumpleaños. Los babilonios y los asirios fueron los primeros en celebrar cumpleaños. Según la historia tanto bíblica como universal, nos señala, por ejemplo, la Biblia menciona solo 2 cumpleaños. En estos 2 cumpleaños hubo derramamiento de sangre, para que usted vea si el celebrar cumpleaños es bueno, la Biblia lo señalara como una celebración. Dice aquí que solamente 2 personas celebraron cumpleaños. Y esto fue, ¿recuerdan ustedes allá en Génesis 10, verso 11? En el verso 11, no, verso 10 al 12. Ahí nos habla de Nimrod, ¿verdad que sí? Nacimiento de Nimrod, que hubo una celebración y coincide con el tiempo, o sea, no es una coincidencia sencilla, sino que ha venido un alineamiento dirigido por Satanás para llevar a muchos a confusión. Ahí habla de las diferentes ciudades que construyó este hombre Nimrod, que era nieto de Noé. Este también construyó a Nínive, y este hombre fue uno de los primeros reyes, o el primer rey después del tiempo de Noé, que se constituyó en una ciudad. Nimrod, el primer mortal que fue llamado rey. Y se edificaron muchos monumentos en su honor. El actual padre del supuesto Dios, esta creencia pagana de que los reyes fueran deidificados en su muerte, eso también la Iglesia Católica lo tiene.
recuérdese que se declara santo a una persona después que muere. Esto obedece al mismo alineamiento. Los reyes, cuando morían, lo declaraban dioses. Entonces, estas son de las diferentes cosas. Una cosa que la Escritura habla de los santos, pero es los santos que viven una vida santa para Dios. Y no luego de que mueren. Así todos estos dioses antiguos fueron solamente procedencia de un dios, supuestamente el dios Sol, el padre de los dioses. Y él es el que rige el zodíaco. Según la creencia de los babilonios o los asirios, Nimrod, el bisnieto de Noé, había muerto en plena juventud, dejando a su reina Semiramis. Al morir Nimrod, su espíritu voló al sol, el que tomó posesión de él y llegó a ser inmortal. Así él llegó a ser Belsamán, o Señor del cielo. Estamos hablando de Nimrod, una persona que señala la Biblia, habla de su nombre, dice que fue fiero cazador delante de Jehová, pero el término fiero, si lo traducimos según los idiomas antiguos, dice que fiero era contrario a Dios. Dice que este hombre desafió a Dios, y la construcción de la Torre Babel, encabezada por Nimrod, promovida por él, eso era un desafío a Dios. Dice la historia mitológica, mística, dice que él se convirtió en Señor del cielo, o Dios del sol. Semiramis, según la creencia, quedó embarazada. Esta proclamó a sus súbditos que, siendo ella una virgen, escuche, tenía un esposo y supuestamente de que era virgen, el espíritu de Nimrod había bajado a ella por medio de un rayo del sol y había penetrado a su matriz, asimismo a través de un rayo del sol. Esto dio por resultado el nacimiento del legendario dios, niño dios, llamado Tamuz, cuyo nacimiento ocurrió, mire el alineamiento aquí donde está otra vez. Su nacimiento ocurrió un 25 de diciembre. Tamuz no solo fue adorado por los paganos bajo diferentes nombres, sino también por el pueblo supuestamente de Dios, el pueblo hebreo. Ellos también adoraron a Tamuz, y la Escritura habla de esto. En Ezequiel 8:14 dice que le rendían culto a Tamuz, y las mujeres hebreas también iban al templo a llorar a Tamuz, que también lleva por nombre el cuarto mes del año, pero no en la simulación de que haya sido instituido por Dios este nombre. Tenía este nombre, Tamuz. Y dice, para los primeros habitantes del mundo después del diluvio, Nimrod, el primer rey de Babel, y su reina Semiramis, el milagroso nacimiento de su hijo Tamuz, supuestamente milagroso, hijo del sol, constituyeron la primera trinidad pagana. Según la filosofía de los paganos, según Semiramis murió al igual que su esposo Nimrod, y su espíritu voló, escuchen bien, voló a la luna y tomó posesión de ella, y llegó a ser la diosa de la luna, la madre de los dioses y reina del cielo. La Escritura también habla de la reina del cielo. Dice, y cuando su hijo Dios, Tamuz, murió, los paganos también aseguraban que su espíritu voló a la estrella del este y se convirtió en Venus. Ustedes ven, mis amados, que en la Navidad, en los diferentes adornos navideños, el arbolito que se utiliza en la Navidad, arriba tiene una estrella. Quieren confundir, porque cuando los magos fueron a adorar a Jesús, el niño que había nacido,
el rey de los judíos, dice que una estrella los guiaba, ellos se guiaban por esa estrella, y al llegar la estrella se detuvo donde estaba el niño. Entonces, este adorno, que es una estrella, quieren decir que simboliza esa estrella. Sin embargo, esa estrella identifica a Tamuz, que supuestamente su espíritu voló a la estrella del este y allí se hizo como el dios de las estrellas, el Tamuz. Dice que y se convirtió en Venus. Ustedes saben que Venus es uno de los dioses de la mitología, que es el mismo Tamuz. Y que en primavera aparece toda la familia unida, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Luego de esto, Roma le inventó el cumpleaños al Hijo de Dios. Escuchen bien, pero oiga cuando señaló el día. Cuando Roma se convirtió en semicristiana, las costumbres del paganismo empezaron a penetrar de un modo casi imperceptible a la iglesia de Cristo, cual tomara más fuerza por medio de la conversión del emperador Constantino a mediados del siglo IV. La corrupción progresó rápidamente dentro de la iglesia, que en otros tiempos era pura, pero allí progresó. Un emperador supuestamente se convirtió. La antigua Roma había decidido celebrar el nacimiento del Hijo de Dios el 25 de diciembre, el tiempo en que nace Tamuz, que había una celebración ya impuesta, y le dieron continuidad a aquello. Dice que la doctrina y ceremonia y supersticiones y fiestas paganas se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. La aveniencia entre los cristianos y el paganismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado. Ahí surgió también el papado, predicho en la profecía de 2 Tesalonicenses, el hombre de pecado. La iglesia romana en un principio celebró el natalicio de Jesús y primeramente lo celebraban el 6 de enero para la fiesta de Epifania, otra de las fiestas de Roma, según el año 274 después de Cristo, también eso se empleó. El emperador Aurelino encontró también que era conveniente tomar el día que se celebraba en honor al dios Sol o Mitra para celebrar el cumpleaños de Jesús. Así el 25 de diciembre ya no sería más el cumpleaños del Sol, supuestamente, el birthdays of the uncorrected sun. Dice, sino el cumpleaños del hijo del dios Sol. En el año 326 aparece por primera vez en el calendario pagano, o sea romano, el 25 de diciembre, como día de observación y dedicación, que era la fecha en que había supuestamente nacido Jesús. Mis amados, pero recordemos algo. Jesús nació. La Escritura dice, la generación de ¿quién la contará? Porque fue raído de la tierra de los vivientes. Entonces, eso está claramente definido allí. No hay libro en la tierra que posea el día del nacimiento de Cristo. Entonces, no tenemos por qué celebrar. Miren qué contrariedad más grande. El 25 de diciembre, supuestamente, se celebra el día del nacimiento de Jesús. Sin embargo, Jesús dijo que lo que debíamos celebrar de él era su muerte. Cuando él celebró con los discípulos, que tomó el pan y lo partió y se lo dio a los discípulos, y tomó la copa, dijo, cada vez que coman este pan y beban esta copa,
la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. O sea, no somos llamados a celebrar el cumpleaños ni el nacimiento, sino la muerte. Esta es la conmemoración que debemos hacer. Pero como Satanás se la ingenia para sacar de centro la verdad y contaminar a todos aquellos que no se quieren someter a ella, entonces lo hace, logra sus objetivos bien planeados y condena a muchas personas hacia el infierno, no siendo este el objetivo de Dios, sino que Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero hace falta una clara disposición de nosotros. Y aquí tenemos el señalamiento para seguir viendo toda la mentira que nos han arrojado para que caigamos en ella, pero la historia está ahí y podemos consultarla para nosotros dotarnos un poquito más de conocimiento, ya que la Escritura dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Ojalá que a nosotros, a usted y a mí, no nos falte. Y este tema tan importante, el Señor lo envía, pero hay muchas personas que están rebeldes y que ellos no quieren cambiar, y ellos prefieren seguir celebrando sus Navidades, celebrando su San Valentín, celebrando su Semana Santa, celebrando sus cumpleaños, antes que salvarse. Prefieren la gloria de este mundo, como leímos en el libro de Juan, capítulo 12, versos 42 y 43, dice que mucha gente sí creyeron en Cristo, pero no se arrepintieron porque amaban más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Así que si usted ha creído, bueno sería que también se arrepienta, para que de esta manera usted pueda ser premiado con la salvación. Los dos cumpleaños que registra la Escritura, los Sagrados Escritos, hablando de la Biblia, uno está en Génesis 40, 18 al 22, está mezclado con sangre este cumpleaños. Allí Faraón mandó a asesinar, a matar al panadero. Recuérdese que José interpretó el sueño del panadero y del copero de Faraón, que estaban presos en la cárcel, y se juntaron con José allí, que también estaba preso. Y entonces él le interpretó el sueño y le dijo al copero: veo que según el sueño que has tenido, la interpretación que veo de ti es que tú serás restituido a tu puesto, pero la interpretación del panadero es que veo que eres colgado y que las aves del cielo comen tu carne. Esa fue la interpretación. En un cumpleaños, derramamiento de sangre. En otro cumpleaños, según Mateo 14:6, hablando de la Biblia, de los Sagrados Escritos, dice que Herodes mandó a matar a Juan el Bautista porque una prostituta ¿cómo podríamos decir? De la clase alta, danzó delante de él desnuda, y dice que a él le agradó la danza y le ofreció hasta la mitad de su reino, porque le había agradado una hija de Herodías. Entonces ella dijo: no, lo único que me conviene es que quites a la voz que habla contra lo que me gusta. Quítale la cabeza a Juan el Bautista y entrégamela en una bandeja. Y dice que así lo hizo. Entonces, los únicos dos cumpleaños que narra la Escritura están estrechamente ligados a un derramamiento de sangre.
Entonces, si usted cree que está bien que siga celebrando su cumpleaños, que siga celebrando los diferentes ritos y fiestas que el mundo le ha, le ha proporcionado a la humanidad, obedeciendo todo a un alineamiento de las tinieblas, pues yo no soy quien para prohibirle. Ahora sí soy quien para advertirle. Y esta palabra es una advertencia. Y una cosa muchas veces no tiene que ver con la otra, pero en ciertos momentos hay cosas que son el núcleo central de otras. Por ejemplo, mis amados, el núcleo central de la corrupción, de la perversión dentro del evangelio que tenemos, siempre hay un culpable, siempre hay un autor intelectual y un autor material de todos los hechos que acontecen en el mundo, habidos y por haber. Y si hay culpables de esto, ¿sabe quiénes son? Los pastores. Los pastores son los culpables de que el evangelio se haya corrompido de tal manera, y me explico. Cada pastor es responsable del rebaño que le ha sido entregado, por lo cual un pastor debe buscar con diligencia el conocimiento para mantener a salvo y muy debidamente cuidado cada integrante del rebaño el cual le han puesto para que dirija. Cuando una persona de una congregación de manera libre se envuelve en las celebraciones navideñas, es porque no tiene un conocimiento definido de la realidad del arrastre que traen estas fiestas proveniente del mundo pagano, mitológico, idolátrico y enteramente infernal, por ignorancia voluntaria, repito, o por falta de conocimiento. ¿Quién está llamado a impartir el conocimiento a una congregación? Dos ministerios: los maestros y los pastores. Porque para esto hemos sido instituidos. Dice la Escritura, y Él mismo constituyó a unos evangelistas, pastores, apóstoles, profetas y maestros. Entonces, ¿dónde está el pastor cuando una oveja abiertamente se va a la celebración de la Semana Santa, el día de la Madre, que es consagrado a la Virgen María, el día del Padre, que es consagrado a San José, el padrastro de Jesús o el padre de Jesús? Y todas estas cosas obedecen al paganismo. ¿Dónde está un pastor cuando una persona se da a la celebración de la Navidad? Incluso hay personas que en la celebración de la Navidad supuestamente ellos pertenecen a una congregación, pero muchas veces se embriagan tomando vino. Y esto lo digo con datos precisos y verdaderos, sin temor a equivocarme, porque tengo datos muy cercanos. Entonces, ¿dónde está el enseñador de dichas congregaciones? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde está aquel que Jesús le manda un mandado nombrándolo y diciendo el ángel de la iglesia? ¿Dónde está aquel ángel de la iglesia de Cristo que permite toda esta perversión dentro de la misma? Entonces, hay culpables, y esta no es una voz para condenarle y señalarle, sino para sacudirle y que usted despierte, porque es una necesidad que un pastor despierte si está dormido, porque si no, él como ciego
estará guiando un rebaño y ambos caerán en el hoyo, como señala Jesús en las Sagradas Escrituras. Entonces, ya ustedes saben, en un cumpleaños Juan el Bautista fue decapitado. Pero ¿qué hijo de Dios será el que escuche esta palabra y no obedezca la voz de Dios que le hable desde el cielo? Donde dice la escritura, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Porque muchas veces los pentecostales se llenan la boca de decir, sí, el Señor le habla a los idólatras. El ídolo está en el pórtico de los santuarios católicos. Sin embargo, usted hace el alineamiento en la celebración de la Navidad. Entonces, ellos tienen la figura, pero yo celebro la fiesta. ¿En qué estamos? Es lo mismo. Salid entre ellos, pueblo mío, dice el Señor. Apártense, deslíguense de la celebración de los cultos idolátricos. Entonces, ahí está, en la celebración. La Semiramis, que hoy se le llama la Virgen María, y Tamuz, el supuesto niño que tiene en sus brazos, ese Tamuz, el que habla la historia universal, y el que habla la mitología, es Tamuz, no es ningún niño Jesús. Recuerden eso. Y preparan hoy día un supuesto pesebre y ponen unos animales y ponen unos supuestos reyes magos y el supuesto niño Jesús está en el pesebre. Eso es totalmente contrario a la escritura. La escritura dice que cuando los magos, que no eran ningunos reyes, cuando los magos llegaron donde estaba el niño, dice que estaba en la casa, acostado. ¿Usted entiende? ¿Usted ve que es mentira? Entonces ponen un pesebre y un supuesto niño acostado allí entre las hierbas, y las ovejas y los burros y los magos llegaron de al pesebre. Eso es una mentira. Lean la escritura para que si quieren despertar, despierten. Dice, quiero leer, Semiramis y Tamuz eran los ídolos babilónicos que hasta hoy se adoran. Según Egipto es Isis y Horus. Según los chinos es Shigmon o Madre Santa, traducido al español, Shigmon. Atar, virgen bebé, con la bebé en los brazos. Los hermanos, los escandinavos y los noruegos de que Disa. Entonces, es importante que nosotros consultemos materiales históricos porque guardan un paralelo con la escritura. Entonces, les recordamos este tema, el evangelio mundano, y no le señalamos este tema no para condenarle, ni mucho menos para que usted se pierda, sino para que pueda ser salvo. Entonces, hemos llegado a la parte final de este subprograma, Comprometidos con la Verdad. Tenemos para esta tarde es el evangelio mundano, cómo ha crecido, ha repollado